hallándose que los acusados XX, sin antecedentes penales, agentes de la policía local del Ayuntamiento de Línea de la Concepción, realizaron los siguientes hechos. Hallándose de servicio sobre el 16 de julio del año 2000, en el recinto ferial de la Línea de la Concepción, sobre las 22:30 horas, vieron a Claudio, alias Cabezón, a quien conocían como delincuente habitual, y sin razón alguna que lo justificase, ambos agentes le dijeron que se introdujera en un vehículo policial, donde le llevaron a un lugar no determinado, despoblado y fuera del casco urbano, donde le hicieron bajar del coche, le quitaron las gafas graduadas que llevaba, se las rompieron, y acto seguido le propinaron una serie de golpes con la defensa o porra reglamentaria, diciéndole que le iban a matar, y que si no se iba de la línea, iba a aparecer tirado en un carril. Seguidamente los acusados se fueron con el coche policial, dejando a Claudio en el lugar de la agresión. Como consecuencia del golpe recibido, Claudio la lesión. La audiencia de Cádiz condena por detención ilegal, condena por falta de lesiones, pero también condena por delito de atentado grave a la integridad moral del artículo 175. Los acusados recurren al Supremo, el Supremo dice que hay detención ilegal, dice que hay falta de lesiones, pero dice que no hay delito contra la integridad moral. Y básicamente lo que viene a decir Supremo es que evidentemente la persona sufrió una vejación, se atentó contra su dignidad moral, pero eso ya estaba implícito en el delito de detención ilegal. Y toda persona, por el hecho de verse privada de razón, ya supone un ataque a su dignidad. Luego, no podemos castigar, es que utiliza el principio de Nevis in idem, no podemos castigar dos veces la misma conducta. Dice que si hubiese habido un comportamiento adicional, pues por ejemplo, yo que sé, lo hubiesen, como antes hemos leído, lo hubiesen rociado con spray, lo hubieran cortado el pelo, lo hubieran hecho algún tipo de vejación, en ese caso sí podría haber delito del artículo 175. En segundo lugar, vamos a ver la agravante genérica de discriminación del artículo 22 cuarta. La agravante genérica, como todas las agravantes, circunstancias agravantes, o como todas las atenuantes genéricas, son conductas que van en este caso a agravar, son por lo tanto añadidos a la conducta principal que se realiza. Por tanto, es algo que añadimos. Y en este caso, como circunstancia agravante, lo que va a suponer va a ser un aumento de la pena. Para que se hagan ustedes una idea, la pena se pondrá en su mitad superior. Un ejemplo, si el delito se castiga de 1 a 3 años, pues la mitad superior es de 2 a 3 años. Si no es circunstancia agravante, se va a castigar en su mitad superior. Dice el Código, si hay más de 2 circunstancias agravantes, se puede incluso subir en grado, es decir, que castigaríamos de 3 a 4 años y medio. El artículo 22 cuarto establece cometer el delito por motivo racista, antisemita u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencia de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual o a la enfermedad o minusvalía que padezca. Por tanto, es una agravante genérica aplicable a cualquier delito, con la única excepción de aquellos delitos que expresamente recojan en la descripción de su conducta el móvil de discriminación. ¿Por qué? Porque no podemos castigar 2 veces unos mismos hechos. Ejemplo, donde se ha aplicado esta circunstancia agravante, pues le puedo citar la sentencia de la Provincial de Barcelona de 13 de marzo del año 2000, donde un grupo de 6 jóvenes se dirige a una zona frecuentada por homosexuales en Sitges y agreden brutalmente a uno. En este caso se les condenó por delito del artículo 147, que es el delito de lesiones, pero con la agravante específica del artículo 22 cuarta. Precisamente, ¿por qué? Porque quedó acreditado, y esto es un problema siempre en derecho penal, problema entre comillas, el acusado es una ventaja, y es que hay que probar, y en este caso hay que probar el móvil de discriminación. Evidentemente nadie puede entrar en la cabeza del delincuente y tenemos que acudir a actos externos para entender si existe o no existe esa conducta, en este caso discriminatoria. En el caso de la sentencia que les estoy comentando, quedó acreditado que los acusados dijeron expresiones del siguiente tipo: esto está lleno de maricones, me dan asco. Lo que sirvió al tribunal precisamente para apreciar las circunstancias agravantes. Les he buscado otra sentencia en donde no se aplica las circunstancias agravantes por discriminación. Este es un caso que tuvo mucha repercusión mediática y por tanto no voy a entrar a analizar porque es solamente conocido. Y fue el caso de un magistrado de Murcia que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Murciana, fue condenado por delito de retardo en la administración de justicia. Concretamente la sentencia decía que debemos condenamos al ilustrísimo señor don Federico como autor de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia
con la agravante de precio de orientación sexual a la pena de 2 años, 3 meses y 1 día de inhabilitación especial para desempeño en cargo público. Esta sentencia se recurrió. Yo evidentemente me voy a referir a lo que a nosotros nos interesa, que es esta circunstancia agravante, y el Tribunal Supremo, el único que admitió, admitió el recurso de la defensa, en este caso del condenado, fue precisamente en no apreciar la circunstancia agravante. O dicho de otro modo, que corrigió al tribunal en el sentido de quitarle la circunstancia agravante del artículo 22.4. Yo la verdad, cuando he estado leyendo el motivo es muy breve, no entra el tribunal o el ponente, no entra a analizar con detalle por qué no se aplica, pero básicamente viene a decir que el artículo 449.1 ya castiga implícitamente ese tipo de conducta. El artículo 449.1, se lo leo, dice la misma pena incurrirá al juez, magistrado o secretario judicial culpable de retardo malicioso en la administración de justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima. Y precisamente entre la finalidad ilegítima entiende el Tribunal Supremo que estaba este móvil homófobo. No dice el Tribunal Supremo que el condenado no actuase con una finalidad homófoba. Entiende que sí actuó con fines homófobos, pero entiende que eso ya está castigado en el delito. Luego entiende que se vulneraría el principio de nisi in idem si le apreciásemos esa circunstancia agravante. Evidentemente en derecho todo discutible y discutido, y ahí podemos opinar que como no aparece expresamente recogida se podía haber apreciado, pero evidentemente opiniones pues los colores. Vamos a ver, siguiendo ya con la exposición, pasamos al siguiente delito, que es el delito de discriminación laboral del artículo 314. Ya cambiamos, digamos, de tercio y nos metemos en delitos en donde se van a recoger expresamente, como circunstancia agravante, la realización de la conducta cuando exista un móvil de discriminación. Dice el artículo 314, los que produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado contra una persona por razón de su ideología, religión o creencia, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentada representación legal o sindicato de trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa, o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado de España. Es decir, que tener esta característica, la etnia, la raza, el sexo, la orientación sexual, provoca en esas personas una discriminación, en este caso, en el empleo. En primer lugar, la conducta se realiza tanto por acción como por omisión. Es decir, cuando tratamos a una persona de una manera directa, menos favorable, por su orientación sexual, por su raza, etc., o bien de manera indirecta, cuando practicamos aparentemente una conducta neutra, pero lo que estamos favoreciendo a otros en detrimento del que tiene una determinada condición sexual, de raza, etc. Tenemos que estar ante conductas graves y es indiferente que el empleo sea público o sea privado. El tipo exige para que exista que tiene que haber un requerimiento o sanción administrativa por parte de la autoridad laboral o judicial. Luego, si no existe ese requerimiento, no habrá delito. Y en segundo lugar, que pese a existir ese requerimiento, no se restablezca la situación de igualdad.